Hola, buenos días. Como podéis ver, a mis espaldas está la foto que habéis visto al inicio de este vídeo, en la que podéis ver que en el Palacio de la Magdalena, en Santander, se han reunido los presidentes autonómicos para llegar a unos acuerdos de política, pero de las que, como suele ser habitual, no se pone de acuerdo aparentemente nadie. Fijaos una cosa. Pedro Sánchez llevaba el pin de la Agenda 2030, mientras que el resto de políticos llevaba otro pin, algunos llevaban incluso los pines, ninguno llevaba el pin de la bandera de España. También estaba el rey de España, y el rey de España pues no llevaba ningún pin, ni siquiera el de la Agenda 2030. Últimamente el rey de España no se lleva con el pin de la Agenda 2030 porque creo que ya es consciente del destrozo que lleva a España los propósitos de la Agenda 2030. Y en cuanto al otro tipo de pin, que era un tipo de pin de color rojo, pues era un pin que a los organizadores del Palacio de la Moncloa de esta reunión pues habían recomendado a los asistentes que llevaran este pin, porque como son tantos reinos de taifas, como son tantos políticos que incluso los guardaespaldas, los policías que los tienen que proteger, y esto que han tenido que cortar las calles de medio Santander para que estos parásitos pudieran ir a esta reunión, pues para identificarlos. Por esto tenían que llevar el pin de la gente, el pin de color rojo identificativo de asistencia a esta reunión. Pero lo ideal sería que todos llevaran el pin de la bandera de España. O si prefieren, el pin, incluso aparte del pin de la bandera de España, el pin de la comunidad autónoma que están representando. Fijaos una cosa, en esta foto de familia he sumado unas 20 banderas. Y claro, la bandera más grande es la bandera de España. Si restamos la bandera de España, quedan 19 banderas. Y las comunidades autónomas son 17. Y me pregunto cuáles son el resto de las dos banderas. Porque fijaos bien la diversidad de banderas que hay y que, bueno, muchas banderas yo no las reconocería. Yo solo reconocería dos banderas, la de Cataluña y la de España. Os voy a dejar otra vez la foto de familia para que os fijáis bien el pin que llevaban. El que llevaba Pedro Sánchez de la Agenda 2030, el que llevaban el resto de políticos y que Su Majestad el Rey no llevaba pin. Observar los pines, observar las distintas banderas, sumar cada una de las banderas y fijaos también que la bandera de España resalta un poquito, que está un poquito más alta, pero no mucho, muy chiquitilla. Los dejo con la foto y luego continuamos hablando sobre este tema. Pues bueno, ya habéis visto, estas reuniones suelen hacerse pues aproximadamente un promedio de cada 2 años para que las distintas comunidades autónomas pues hablen de sus problemas, sus reivindicaciones y a ver pues a qué conclusiones llevan, pero el denominador común es que predominan los particularismos y no se ponen de acuerdo nadie. Por eso son reinos de taifas. Y esto que la Constitución dice que España es un país, una nación única, unida e indivisible. Esto lo reconoce la Constitución española. Dentro de la pluralidad, pues, de diversas, pues, maneras de entender la vida política de España. Fijaos, son como si hubieran prácticamente 17 estados, porque las autonomías de España tienen unas competencias muy amplias. Y, por ejemplo, tenemos 17 sistemas sanitarios diferentes. En unos te cubren el seguro, por ejemplo, de los tratamientos dentales.
seguro dental, y en otros no te cubren. Existen estas discriminaciones. Hay 17 sistemas educativos diferentes en que la educación, por ejemplo, la historia, se explica de una manera o de otra y se tapa determinados temas y otros. Incluso en algunas comunidades autónomas no quieren el idioma común, el español. Cada región autónoma quiere su propio idioma. Son muy solidarios, no son de ayudarse los unos con los otros. Y algunas comunidades autónomas, ahora por ejemplo a Pedro Sánchez, a cambio de su apoyo, como por ejemplo el caso de la investidura, apoyo a leyes, apoyo a presupuestos, pues plantean una serie de exigencias que los convierten completamente insolidarios y buscan pues ser unas comunidades autónomas que tengan unos privilegios fiscales que no disponen las otras comunidades autónomas. Pues bien, por ejemplo, ahora Cataluña ha pedido la condonación de deudas del Fondo de Liquidación Autonómica. El Fondo de Liquidación Autonómica es una institución pública que creó Cristóbal Montoro cuando era ministro de Hacienda. Y como las comunidades autónomas malgastan a salva y mansalva, siempre están hambrientas de dinero, siempre gastan y gastan sin límite, pues se encuentran siempre que les falta dinero. Y entonces, cuando necesitan dinero y tienen que ir a buscar financiación, pues los bancos no se muestran muy reacios a conceder créditos y lo tienen difícil lo de sacar deuda pública. Entonces, bueno, pues va a pedir el dinero al gobierno central. Y el gobierno central ha creado este fondo de liquidez autonómica. Un fondo, pues, que se nutre de los impuestos al resto de todos los españoles. Los impuestos a todos los españoles son los que aportan pues a este fondo de liquidez autonómica que pues las comunidades autónomas van al gobierno central a buscar dinero. Entonces, pues comunidades autónomas como Cataluña que han pedido mucho dinero y que creo que la comunidad autónoma de Cataluña es la más endeudada, la comunidad autonómica más endeudada de todo el país, ha pedido que se les condone la deuda. Claro, ¿qué significa que se le condone la deuda? Pues que Cataluña no va a pagar el dinero que ha tomado del Fondo de Liquidez Autonómica. Y entonces, el dinero de este Fondo de Liquidez Autonómica que no va a devolver Cataluña, que no va a pagar, representa que lo tiene que pagar el conjunto de toda España. Es decir, lo van a pagar la propia Cataluña y lo van a pagar el resto de comunidades autónomas en una cifra más elevada, porque el gasto autonómico de Cataluña, por ejemplo, se anula, se le perdona, se le condona. Y para esto, pues, ha pedido esta condonación, para no pagar lo que deben. Entonces, esto nos lleva a una injusticia fiscal, a una insolidariedad fiscal. Entonces, pues, el resto de comunidades autónomas empiezan a decir, pues, si se les condona a Cataluña, pues, nosotros también se nos debería de condonar. Bueno, pues Pedro Sánchez hace lo mismo que hizo Adolfo Suárez, Café para Todos. Bueno, pues ya que voy a condonar la deuda a Cataluña, pues la voy a condonar también al resto de las comunidades autónomas. Entonces nos encontramos, pues, que todo lo que se tenga que condonar lo tendrá que pagar el conjunto de España. O sea, que lo vamos a tener que pagar igual, no nos libramos de estar pagando. Y luego, bueno, pues que cada comunidad autónoma hace sus propias políticas. Por ejemplo, también el tema de la inmigración. La comunidad autónoma de Canarias está desbordada de inmigración. Y dice, bueno, hay que repartirlos en el resto de la península, en el resto de las comunidades autónomas. Luego la realidad es que muchas comunidades autónomas no quieren recibir inmigrantes, no quieren hacerse cargo de inmigrantes, no quieren hacerse cargo de menas. Cuando resulta que lo de repartir la inmigración y la política de inmigración es una política que se basa en unas leyes, no solo las que se han hecho en Europa, sino que también las que se han hecho en España, en el Congreso de los Diputados, con la complicidad, por ejemplo, para sacar una ley tiene que ser pues aprobada con suficiente mayoría, pues Partido Popular y Partido Socialista se ponen de acuerdo y entonces pues se tienen que apañar con estas leyes que han aprobado y por esto pues el tema de la inmigración pues es un problema gordo, porque luego en cada comunidad autónoma hay quejas, no hay dinero. ¿Quién se hace cargo de los inmigrantes?
a dónde se ubican. Y esto es un problema. Por eso, por ejemplo, Cataluña, Carles Puigdemont ha pedido para Cataluña las competencias de inmigración. Y creo que también las ha pedido Zamalorilla, que es del Partido Socialista. Pero esto choca con la Constitución, que dice que del tema inmigración la competencia es del Estado. Bueno, esto es uno de los temas, para poner un ejemplo. Lo que decía antes, también deudas históricas. ¿De qué deudas históricas están hablando? Hay comunidades, por ejemplo, País Vasco o Navarra, que tienen una fiscalidad floral, que se llama, es decir, que se ahorran unos determinados impuestos y que recaudan también unos determinados impuestos, que esto es clara discriminación en relación con el resto de las comunidades autónomas. O sea que toda una inmensidad de tonterías, de competencias que tienen que administrar las distintas comunidades autónomas. Y al final se traducen en que para los ciudadanos españoles son desprecios y son impuestos, porque hay discriminaciones, porque cada comunidad autónoma saca sus leyes. Y en una comunidad autónoma puede ser ventaja y en otra no. Por ejemplo, el tema de impuestos de sucesiones. En algunas comunidades autónomas impera impuestos de sucesiones y en otros no se tiene que pagar nada. Y en fin, el tema de la educación, el tema de las policías, por ejemplo, también, porque hay comunidades autónomas que tienen policías y otras pues que no las tienen, y las equiparaciones salariales entre las distintas policías del Estado, pues las policías autonómicas, la Exaísa Vasca, los Mossos d'Esquadra catalanes, la Guardia Civil, la Policía Nacional, pues puede haber bastantes diferencias y con esto bastantes discriminaciones. Problemas de las autonomías. Bueno, ahora por ejemplo, Marruecos está pidiendo o está reivindicando o incluso se quiere apoderar de las plazas de Ceuta, Melilla y Canarias. Y estos forman parte de África y no está cubierto por la OTAN. Entonces estas comunidades autónomas tienen problemas. ¿Cómo va a responder el resto de España? Pues aquí también es otro de los problemas que tienen las comunidades autónomas. Y el caso de Cataluña, por ejemplo, por citar otro problema más, es que Cataluña, ya el 30% de la población de Cataluña son inmigrantes y en su inmensa mayoría musulmanes. Y de aquí a una década, ya casi aproximadamente la mitad del territorio catalán serán musulmanes, moros y negros, africanos, en su inmensa mayoría. Y ya Cataluña de por sí se va a convertir en un califato. Bueno, pues quiero decir que el modelo de Estado, el Estado autonómico, nos sale muy caro. Porque cada comunidad autónoma, cada una de estas 17 comunidades autónomas, pues tiene su propio parlamento, tiene su propio gobierno con sus consejeros o ministros, y los políticos les interesa tener este estado de las autonomías, especialmente el Partido Socialista, el Partido Popular y los separatistas, porque el estado de las autonomías les facilita pues poner muchos enchufados, muchos cargos políticos puestos a dedo en cada uno de los departamentos pues públicos de cada una de las autonomías, aparte de los funcionarios, que en cuanto respecta a los funcionarios significa que hay que pagar mucha más burocracia. Con Franco no había estado de autonomías, era un estado unitario. España era todo un conjunto y entonces pues había unos 700.000 funcionarios, y hoy en día en el todo conjunto de España hay, yo pondría, 4 millones o más de funcionarios que viven de la cosa pública. Mucha burocracia, muchas leyes, dualidad de administraciones. Claro, se quejan de que, pues, si fuera un sistema unitario, centralizado, pues, hay algunos lugares que no quedarían bien representados, porque la geografía española es muy diversa. Por ejemplo, la provincia de Barcelona, pues hay muchos habitantes, y de toda Cataluña ya podría decir que aproximadamente la mitad de la población que hay en Cataluña está en la provincia de Barcelona. No se puede comparar con La Rioja, la provincia de Logroño, no se puede comparar con Cantabria, donde está Santander, donde se ha celebrado esta reunión.
y no se puede comparar pues con una pequeña plaza como es Melilla o como Ceuta. Las Islas Canarias tienen su propia fisonomía, su propio modelo económico, o sea que en las distintas partes de España existen estos hechos diferenciales. Entonces, la pregunta ¿es mejor Estado de las autonomías que cada territorio gobierne a su manera lo que estime conveniente, porque todos los territorios son muy distintos? ¿O sería mejor el Estado unitario? Yo creo que, bueno, ya se ve, el Estado de las autonomías nos está saliendo muy caro. Yo quería decir que yo creo que quedaba mucho mejor un Estado unitario. Bueno, para tener contrapoder se tuvo la idea del Estado de las autonomías, y esto no es una excepción en Europa, porque yo creo que el país que hay más fragmentación política con más contrapoderes es Alemania. Y Alemania, pues, hay varios, digamos, regiones que tienen su propio parlamento y su propio gobierno, como es el caso de aquí en España. Y tiene muchas competencias. Y en Suiza, por ejemplo, también tenemos el caso de los cantones. En Italia el gobierno central tiene mucho peso específico y los distritos regionales no tienen muchas competencias. Los países más centralizados o que son países, digamos, por así decirlo, más unitarios de gobierno central son, por ejemplo, Francia o son, por ejemplo, Portugal. Portugal, no sabréis que hay, pues, parlamentos autonómicos con sus consejerías. Pues bien, estos países que son unitarios con gobiernos centrales, hay menos burocracia, menos funcionarios, menos gasto público, es decir, en el sentido de que hay menos, pues, para mantener, menos funcionarios, menos burocracia, menos políticos, menos parlamentarios, menos cargos públicos metidos a dedo. Y se evitan que cada autonomía, que cada región gobierne como estime conveniente, porque, por ejemplo, aquí en España, las distintas comunidades autónomas, las que lo quieren, parte de su presupuesto lo dedican, por ejemplo, a subvencionar a sindicatos, o a subvencionar a ONGs, o a subvencionar a todo tipo de entidades, los cuales los convierten en clientelares. Y esto es un gasto muy, muy grande. Y cada, pues, comunidad autónoma hace su propia política. Que esto, pues, cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Es decir, que a más comunidades autónomas, a más regiones del Estado, se va haciendo más grande. El Estado se va haciendo más grande y acaba siendo más caro. Cuesta más dinero. Pero tiene más contrapoderes, porque que gobierna un partido político en una comunidad autónoma o en otra contrarresta, pues, de una ideología o de la otra de un determinado partido político. Y si es a nivel unitario, hacia de un gobierno, digamos, como que había en la época de Franco, centralizado, pues ya esto no influiría tanto, esto de estos contrapoderes políticos. Pero bueno, ¿qué se quiere? Un país que el poder político sea más fuerte, o sea, aglutinado en un solo gobierno y sea más barato, o se quiere un país que haya, pues, más división política, con ello más contrapoderes, pero también mucho más caro, que es lo preferible. Y esto es algo que se tendría que estar debatiendo. Aquí en España, aunque la Constitución reconozca, pues, las diversidades territoriales, o sea, el Estado de las autonomías, pues la Constitución dice que España es común e indivisible, patria común e indivisible de los españoles. O sea, no se pueden, pues, dar lugar a territorios independientes. El mismo Jordi Pujol, que todavía está vivo, tiene una edad muy avanzada, creo que tiene ya 94 años, y está pendiente de ser citado por la justicia por los casos de corruptelas de su partido, que para eso tuvo que dejar de llamarse Convergencia y se pasó a ser el PDeCAT o Junts. Bueno, pues ya no sé si se va a haber juicio, porque para la edad parece que se va a morir ya tiene la edad de morirse. Pero aún a pesar de esto, ya recientemente ha dicho, ya con 94 años,
que Cataluña nunca va a ser independiente y que Cataluña siempre va a formar parte de España. Y esta es la realidad que hay aquí en España. Pero fijaos una cosa, que hay algunos partidos políticos, como por ejemplo Vox, que aunque respetan la Constitución que reconoce el Estado de las autonomías, son más partidarios de suprimir las autonomías y formar un gobierno único para toda España. Porque así será más barato, se pagará menos impuestos, las leyes estarán unificadas, pues habrá menos burocracia, menos políticos, menos funcionarios a mantener. Y en definitiva nos va a salir mucho más barato. Y esto es algo que, pues, es necesario porque este país tiene una deuda enorme, escandalosa, una deuda pública. Las comunidades autónomas están pidiendo que se les condone sus deudas y no paren de ir incrementando gastos. Pero España necesita dinero público para gastos que realmente los necesita. El pago de las pensiones, los hospitales, la policía, el ejército, mantenimiento de las carreteras, las escuelas. Hay una serie de gastos que tiene que hacerse cargo el Estado, pero si hay tantas diversidades administrativas, si hay tantos territorios autonómicos, esto representa muchísimo gasto. Y claro, están quejando del centralismo, que esto no es lo bastante democrático, pero fijaos, dentro de las mismas comunidades autónomas se están quejando del centralismo autonómico. Por ejemplo, en Cataluña, pues las comarcas que estén en la montaña, pues se quejan de que están marginadas porque se están favoreciendo las comarcas que están, por ejemplo, en la provincia de Barcelona y que son más pobladas. Y aparte de esto, pues también lleva a creación de nuevos organismos, como pueden ser los consejos comarcales. En Cataluña hay varios consejos comarcales, que también son administraciones públicas aparte. En Canarias, el caso de los cabildos, y bueno, pues en otros territorios, en la Madrid le llamarán la Comunidad de Madrid, la Junta de Madrid, o en Galicia, la Junta de Galicia. En fin, diversidad de nombres, diversidad de administraciones. ¿Esto es bueno para el país o no es bueno? Es algo que habría que debatir, porque estos inútiles solo están para chupar. Son parásitos, cada vez generan más gastos y al final el que tiene que pagar los platos somos todos los españoles, que tenemos una administración, tenemos unos gobiernos, tenemos unas burocracias, tenemos una multitud de leyes que nos confunden y muchas que son inútiles. Y todo esto en conjunto nos está saliendo caro, muy caro. Bueno amigos, pues esto para que tengáis idea de qué es este concepto de Estado de las autonomías. Y que se habría que comparar con otros países que no tienen tantas autonomías. Por ejemplo, pues Dinamarca, Suecia, Portugal, el caso de Italia, y otros países europeos que no hay tanta división administrativa, no hay tantos parlamentos y tantos ministros y tantos altos cargos y tantos funcionarios, no los hay, y tantas leyes que crean tantas confusiones, tanta insolidaridad y tantas discriminaciones. Porque esto, al final, como aquí en el caso de España, se ha convertido en un reino de taifas en que cada reino de taifas quiere colocar a su gente, a la gente de su partido, en los cargos públicos, tanto en burocracias como en elecciones a dedos para los determinados cargos políticos, que nos salen muy caros, porque fijaos, el pago de las escoltas, cada presidente autonómico quiere tener su propio coche, su propio medio para desplazarse. Las pensiones vitalicias, cuando se retiran, y son muy grandes, pensad por ejemplo que la paga del presidente de la Generalitat de Cataluña y la pensión del presidente de la Generalitat de Cataluña son mucho más altas y con gran diferencia que la del presidente del gobierno de la nación española, por citar un caso. Pues bueno, este es el estado de las autonomías y así están las cosas. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues ahora, por ejemplo, que han abordado el tema de la condonación de las deudas, significa que os van a subir mucho más los impuestos. Que se condonen las deudas significa que el conjunto de todos los ciudadanos españoles tendremos que pagar más impuestos. Y luego, como el tema de Valencia, en esta reunión, que os pensáis que han hablado de
de echar una mano a Valencia. Pues no, a Valencia con los den por el culo. Cada cual, cada autonomía va a por la suya y nada más. Bueno amigos, esto es un tema muy largo de que hablar y bueno, no me quiero enrollar más. Creo que ha sido suficiente. Os dejo otra vez con la foto esta de familia que podréis ver a los presidentes autonómicos, a Francina Armengol, que yo no sé qué pinta Francina Armengol si no representa ninguna autonomía. Quizás porque representa la tercera autoridad del Estado español después de Pedro Sánchez, el convocante de esta reunión, y de su majestad el rey, que es el jefe del Estado. Y fijaos pues los pines que llevan. El rey no lleva pin de la Agenda 2030. Pedro Sánchez sí lleva pin de la Agenda 2030 y los demás andan como payasos llevando un pin de color rojo para distinguirle, para pues que no se despisten los escoltas que tienen a su alrededor y no se vayan a pensar que hay alguien que se haya colado, por ejemplo algún terrorista. Pues mira, pues así están las cosas, las consecuencias de tener un estado de autonomía demasiado grande, con demasiados políticos, con demasiada burocracia, con demasiados funcionarios, que a todos los españoles nos está saliendo muy caro con el dinero que nos están robando con los impuestos y que cada vez nos están robando cada vez más. Bueno amigos, pues que tengáis muy buen fin de semana y hasta el próximo vídeo. Adiós.